Hay una casa en las afueras de Puebla, donde el timbre suena solo a las 3:15 de la mañana, y el hombre que vivía ahí me llamó para pedirme que lo desconectara. Lo desconecté yo mismo, con mis propias manos, corté los cables, saqué la batería, y a la noche siguiente volvió a sonar. Trabajé 9 años instalando y reparando sistemas eléctricos, y esa fue la primera vez que un cliente me pidió que no arreglara algo, sino que lo hiciera callar. Me llamo Ernesto Valdés. Tengo 46 años. Durante casi una década recorrí colonias enteras, cambiando cableado, reparando cortos, poniendo timbres, ventiladores, lámparas. Un oficio tranquilo, sin sorpresas. Uno aprende a confiar en la electricidad porque la electricidad obedece reglas. Si algo suena, hay corriente. Si no hay corriente, no suena. Es así de simple, o así lo fue durante casi toda mi vida. Lo que voy a contarte son 7 cosas que me pasaron a mí, o que me contaron personas que estaban ahí cuando pasaron. No te voy a decir que son fantasmas. No sé qué son. Solo sé que cada una tiene una parte que se explica sola, y una parte que se quedó sin explicar, y que esa segunda parte es la que sigue despierta conmigo cuando la casa está en silencio. No las cuento para asustarte. Las cuento porque llevo años cargándolas solo, y descubrí que hay cosas que uno no debería escuchar de noche sin compañía. Si estás solo ahora mismo, quizá quieras esperar a que amanezca. O quizá no. Eso lo decides tú. La primera es la del timbre. El señor Aurelio Cárdenas me llamó un martes por la mañana. Un hombre mayor viudo. Vivía solo en una casa de un piso al final de una calle sin salida. Me dijo por teléfono que su timbre sonaba de madrugada y que ya no aguantaba. Yo pensé lo de siempre. Un corto, humedad en los cables, un botón pegado. Cosas que veo 10 veces al mes. Llegué como a las 11. La casa estaba limpia, ordenada, con fotos de su esposa por todas partes. Él me ofreció café y se quedó parado en la puerta de la cocina mientras yo revisaba la instalación. Le pregunté a qué hora sonaba. Me dijo que siempre a la misma, las 3:15. Ni un minuto antes, ni uno después. Eso ya me pareció raro. Un corto no tiene reloj, un botón pegado suena cuando le da la gana, no con puntualidad de tren, pero no dije nada. Revisé el botón de afuera, revisé el transformador, revisé el cable que iba de la puerta al zumbador. Todo estaba en orden. Demasiado en orden. Le cambié el botón de todos modos, por si acaso. Le dije que probablemente ya no volvería a pasar. Él me miró de una manera que no supe leer en ese momento, como si yo le estuviera prometiendo algo que él ya sabía que no iba a cumplir. 2 días después me volvió a llamar. La voz le temblaba un poco. Me dijo que había vuelto a sonar. Las 3:15, igual que siempre. Y esta vez cuando fue a abrir no había nadie. Regresé. Esta vez me quedé más tiempo. Revisé todo otra vez, más despacio. Y encontré algo que no esperaba. El zumbador interior, el que suena dentro de la casa, estaba conectado a un segundo cable que iba hacia el fondo del pasillo. Un cable viejo, de otra época, que no correspondía a la instalación moderna. Lo seguí. Terminaba en una habitación cerrada. Le pregunté qué había ahí. Se quedó callado un momento. Después me dijo que era el cuarto de su esposa, que ella había estado enferma mucho tiempo, en cama, y que él le había puesto un timbre junto a la cama para que pudiera llamarlo por las noches. Un timbre viejo, conectado al mismo zumbador de la entrada. Cuando ella lo apretaba, él la oía desde cualquier parte de la casa. Me dijo que ella murió hacía 3 años, en marzo, de madrugada. Yo no soy hombre de creer en esas cosas. Así que hice lo que sé hacer. Desconecté el cable viejo por completo, lo corté en 2 lugares, quité el timbre de la habitación. Le dije que ya no había forma física de que ese zumbador sonara por ese cable. Y era verdad. Lo dejé muerto, sin corriente, sin conexión a las 3:30. Había sonado otra vez. No supe qué decirle. Le ofrecí volver, cambiar todo el sistema, poner uno nuevo desde cero. Y ahí fue cuando me dijo la frase que me pidió que hiciera. No me dijo arréglelo, me dijo por favor hágalo callar, como si ya no le importara entender por qué sonaba. Solo quería que parara. Fui una última vez, retiré el zumbador entero, me lo llevé. La casa quedó sin timbre de ningún tipo. Le dije que si alguien tocaba, tendría que tocar con los nudillos. No volvió a llamarme por eso. Meses después me enteré por un vecino de que el señor Cárdenas se había mudado con una hija a otra ciudad. El vecino me contó, de pasada, que el viejo decía que se iba porque en esa casa alguien lo seguía llamando de noche, y él ya estaba cansado de no poder contestar. Todavía tengo ese zumbador en una caja en mi taller. Está desconectado, no tiene batería.
y hay noches en que juro que lo escucho muy bajito, a las 3:15, pero eso probablemente sea el cansancio. Probablemente la segunda no me pasó a mí. Se la voy a contar tal como me la contó ella, una enfermera de turno nocturno, que conocí en el hospital cuando fui a reparar un tablero. Se llamaba Marisol. Trabajaba en el ala de cuidados prolongados, parte del hospital donde están los pacientes que llevan mucho tiempo internados y que casi nadie visita. Turno de noche de 10 a 6. Ella y una compañera cubrían toda el ala. Me contó que en ese piso había un teléfono viejo en la estación de enfermeras, uno de esos con cable, de los de antes. Ya casi no lo usaban porque todo era por celular o por el intercomunicador, pero seguía ahí, conectado por si acaso. Una noche como a la 1 el teléfono sonó. Ella contestó. Del otro lado había una voz de mujer, muy tranquila, que le pidió que fuera a revisar a la paciente de la habitación 14. Marisol pensó que era una llamada interna, de otro piso, de un familiar. Anotó y fue. La paciente de la 14 era una señora mayor en coma desde hacía semanas. Cuando Marisol entró, la máquina que monitoreaba el corazón estaba a punto de fallar. Los números caían. Llamó al médico de guardia. Alcanzaron a estabilizarla esa noche. Por muy poco, al día siguiente Marisol quiso agradecer a quien había llamado. Preguntó en recepción, en los otros pisos, quién había hecho esa llamada a la 1 de la mañana. Nadie sabía nada. Revisó el registro del conmutador. No había ninguna llamada entrante a esa hora en ese teléfono. Pudo haber sido un error del sistema. Pudo haber sido una llamada que no quedó registrada. Esas cosas pasan. Ella misma me lo dijo, para tranquilizarse a sí misma, más que a mí. Pero me contó algo más. La señora de la 14 tenía una hija que había muerto en un accidente años atrás. Enfermera, por cierto. La familia lo había mencionado alguna vez. Marisol no le dio importancia entonces. Semanas después, la señora de la 14 despertó del coma. Un caso raro, pero pasa. Y cuando pudo hablar, lo primero que preguntó fue si su hija había venido a verla, porque estaba segura de que la había oído hablar por teléfono junto a su cama. Marisol dejó ese trabajo poco después. No por miedo, me dijo. Por otra cosa que no supo nombrar. Me dijo que había pasado años acostumbrada a que la muerte llegara en silencio, y que no estaba preparada para la idea de que a veces alguien la llame por teléfono para detenerla. La tercera es de una casa donde instalé cámaras de seguridad. Un matrimonio joven me contrató. Habían comprado una casa de 2 pisos bonita en una zona nueva. Querían cámaras porque tenían un bebé y la señora se quedaba sola muchas noches porque el esposo viajaba por trabajo, cosa razonable. Instalé 4 cámaras. Una en la entrada, una en la sala, una en el pasillo de arriba y una apuntando a la escalera. Todo funcionó bien las primeras semanas. Después la señora me llamó. Me dijo que la cámara de la escalera se apagaba sola todas las noches, a la misma hora, alrededor de las 2. Se apagaba unos minutos y luego volvía sola. Fui a revisar. Pensé en un problema de alimentación, un cable flojo, una interferencia. Revisé todo. La cámara estaba perfecta, la conexión perfecta. No había razón para que se apagara. Le pedí acceso a las grabaciones para ver el momento exacto en que se apagaba. Y ahí encontré algo. La cámara no se apagaba. La imagen simplemente se ponía negra, pero el micrófono seguía grabando. Y en ese audio, durante los minutos de pantalla negra se escuchaban pasos bajando la escalera. Despacio. Uno por uno. Le pregunté si alguien más vivía en la casa. Me dijo que no. Solo ella y el bebé cuando el esposo viajaba. Le pregunté si el bebé podía bajar solo. El bebé tenía 8 meses, no caminaba. Revisé más noches de grabación, siempre lo mismo. Pantalla negra a las 2, pasos en la escalera. Silvía. En las imágenes que sí se veían, nunca había nadie. La escalera vacía, antes y después. Le sugerí cambiar la cámara por si acaso. Puse una nueva, de otra marca, en el mismo lugar. Esa noche pasó igual. Pantalla negra, pasos. Y de vuelta. La señora empezó a dormir con el bebé en su cuarto, con la puerta con seguro. Me dijo que no le tenía miedo a lo que veía. Le tenía miedo a lo que oía, porque los pasos siempre bajaban, nunca subían. Como si algo estuviera en el piso de arriba durante el día cerca del bebé, y solo bajara de noche. No supe qué decirle. La electricidad la entiendo, los pasos no. Terminaron vendiendo la casa. Antes de mudarse, señora, me pidió que retirara las cámaras y le entregara todas las grabaciones. Me las llevé para copiarlas. Cuando revisé el disco en mi taller, la mayoría de los archivos estaban en blanco, todos los de las 2 de la mañana. Como si nunca se hubieran grabado, solo quedó uno. Y en ese
En lugar de pasos se escuchaba algo distinto, una respiración lenta junto al micrófono, como si alguien hubiera estado parado justo frente a la cámara en la oscuridad. Sabiendo que lo estaba grabando, borré ese archivo. Es lo único que he borrado en toda mi vida sin hacer una copia primero. La cuarta es corta, pero es la que menos me gusta contar. Me llamaron de una escuela primaria para revisar el sistema de sonido, el de los altavoces, el que usan para dar avisos y tocar la campana entre clases. Llevaba semanas fallando. A veces se encendía solo. El director quería saber por qué. Fui un sábado con la escuela vacía. Entré al cuarto donde estaba el equipo, un cuartito pequeño junto a la dirección. Revisé el amplificador, el micrófono, los cables que iban a los altavoces de cada salón. Todo viejo pero funcional. Mientras trabajaba, el altavoz del cuarto se encendió solo, un zumbido, y después muy bajo se escuchó una voz de niño. No decía palabras claras, parecía que contaba, como en un juego de escondidas. Pensé que era una grabación vieja atascada en el sistema. Esas cosas pasan con equipos antiguos. Busqué la fuente. No había ninguna cinta, ningún dispositivo con grabaciones. El micrófono estaba apagado. No había forma de que esa voz saliera de ese equipo. Apagué todo el sistema de la llave general. La voz siguió, ya sin electricidad en el equipo. El altavoz seguía contando. 1, 2, 3. Salí del cuarto. Le dije al director que necesitaba pedir una pieza y que volvería el lunes. No era verdad. Solo quería salir de ahí. El lunes hablé con un maestro veterano. Le conté sin darle importancia lo de la voz que contaba. Él se quedó serio. Me dijo que años atrás, mucho antes de que él llegara, había habido un accidente en esa escuela. Un niño. En el patio. Durante el recreo, jugando a las escondidas, no quiso darme más detalles y yo no quise pedirlos. Cambié el equipo completo, puse uno nuevo, digital, sin nada del sistema viejo. Le dije al director que el problema estaba resuelto. No sé si lo estaba. No volví a esa escuela. Pero a veces, cuando paso por una primaria y escucho a los niños jugando, y a uno contando con los ojos tapados, me detengo un segundo, solo un segundo, y después sigo caminando más rápido. La quinta me la contó un electricista más viejo, que yo ya retirado, el hombre que me enseñó el oficio cuando yo era joven. Se llamaba Don Rufino. Nunca le creí una sola de sus historias hasta que me pasaron las mías. Él trabajó muchos años en el campo, cableando ranchos y casas alejadas de todo. Me contó de una vez que lo llamaron a una casa vieja, aislada, en medio de la nada. La familia se quejaba de que las luces se prendían solas de noche, todas las luces de la casa al mismo tiempo, y luego se apagaban. Don Rufino llegó, revisó, no encontró nada. Se quedó a dormir ahí para verlo con sus propios ojos, porque era terco, y a medianoche pasó. Todas las luces de la casa se encendieron de golpe, después se apagaron, después otra vez. Como si alguien estuviera jugando con un interruptor que apagaba y prendía todo a la vez, aunque ese interruptor no existía. Él fue al tablero. Los interruptores no se movían. La energía llegaba constante. Pero las luces seguían encendiéndose y apagándose por su cuenta. Me dijo que lo que más recordaba no era eso. Era que, cada vez que las luces se encendían, por un instante veía la casa llena, sillas ocupadas, platos en la mesa, gente sentada, de espaldas. Y cuando las luces se apagaban y volvían a encenderse ya no había nadie. La casa vacía otra vez. Le pregunté qué hizo. Me dijo que nada, que recogió sus herramientas, se subió a su camioneta y manejó hasta el amanecer sin mirar por el retrovisor. Nunca cobró ese trabajo. Cuando le pregunté por qué, me dijo algo que no he olvidado. Me dijo que hay casas que no están vacías, solo están esperando. Y que a esas casas uno no les cobra por la luz, porque la luz no era para los vivos. Don Rufino murió hace algunos años, tranquilo en su cama, rodeado de su familia. Pero su hija me contó que la última semana, ya muy enfermo, pedía que apagaran todas las luces de la casa. Todas. Decía que si las dejaban encendidas, iban a pensar que ya los estaba esperando. La sexta volvió a pasarme a mí, y es la única en la que hice algo de lo que todavía me arrepiento. Me contrataron para reparar la instalación de un departamento que llevaba años cerrado. El dueño había muerto y sus familiares por fin iban a rentarlo. Uno de los sobrinos, el que se encargaba de arreglar la herencia, me dio las llaves y me dijo que hiciera lo que fuera necesario para dejarlo habitable. El departamento estaba lleno de polvo, con los muebles cubiertos con sábanas. Había un olor a encierro, a tiempo detenido. Empecé por lo básico. Revisar el tablero, cambiar contactos quemados, probar cada foco. En la recámara principal había un radio viejo sobre una mesa.
uno de esos radios de madera con perillas grandes. Estaba desconectado. Lo moví para trabajar detrás del mueble y moverlo. Se encendió. Sonó estática y después una canción vieja, de esas de los años 50. Lo raro no fue que se encendiera. A veces la vibración mueve una perilla. Lo raro fue que seguía desconectado. El cable enrollado, sin llegar a ningún contacto. Y aún así sonaba. Lo desconecté mentalmente 100 veces buscando la explicación. Batería interna, pensé. Lo abrí. No tenía batería. No tenía forma de encenderse. Y seguía sonando esa canción. Debí dejarlo así. Debí llamar al sobrino y decirle que se llevara ese radio. Pero soy electricista, y para mí una máquina que funciona sin corriente es un desafío, no una amenaza. Así que hice lo que no debí. Le hablé, le pregunté en voz alta quién estaba ahí. La canción se detuvo, y en la estática muy claro se escuchó una voz de hombre mayor que dijo un nombre de mujer, y después dijo: por fin llegaste. Y me quedé helado. Yo no era quien él esperaba. Estaba claro que ese radio, esa canción, esa voz, llevaban años esperando a alguien que no era yo. Salí del departamento. Llamé al sobrino desde la calle. Le pregunté por el nombre que había escuchado. Se quedó callado. Me dijo que era el nombre de su tía, la esposa del difunto. Habían estado casados casi 50 años. Ella había muerto primero y él nunca lo superó. Los últimos años los pasó solo en ese departamento, oyendo las mismas canciones que oían juntos, esperando reunirse con ella. Le pregunté qué quería que hiciera con el radio. Me dijo que lo dejara, que quizá el tío al fin la había encontrado, o al fin lo habían encontrado a él, y que no quería ser quien interrumpiera eso. Terminé el trabajo. Dejé el radio donde estaba. Nunca volví a encenderlo, pero cuando cerré la puerta por última vez, del otro lado, muy bajito, volvió a empezar la canción, y esta vez no me detuve a preguntar quién había llegado. Llegamos a la séptima. La última. La que llevo guardada hasta el final porque es la que me cambió el oficio para siempre. Fue en mi propia casa, después de tantos trabajos raros. Uno cree que ya lo vio todo. Que las cosas pasan en las casas de los demás, en los hospitales de los demás, en las escuelas de los demás. Uno se dice que a él no le va a tocar. Yo me lo dije muchos años. Vivo solo desde que mis hijos crecieron y mi esposa y yo nos separamos hace tiempo, sin rencores. Una casa pequeña, tranquila. Yo mismo instalé cada cable, cada foco, cada contacto. Conozco esa casa como conozco mis manos. No hay un solo cable que yo no haya puesto. Una noche tarde estaba en la cocina y el foco del pasillo empezó a parpadear. 3 veces. Pausa, 3 veces otra vez, no al azar, con ritmo. Como una señal, mi primer instinto fue el de siempre. Contacto flojo, foco por acabarse. Fui a revisar, cambié el foco, apreté la conexión, todo en orden. Esa misma noche volvió a pasar. 3 parpadeos, pausa. 3 parpadeos. Y entonces me acordé de algo que había olvidado por completo. Cuando mis hijos eran chicos teníamos un juego. Si alguno se despertaba de noche con miedo y no quería gritar, prendía y apagaba la luz de su cuarto 3 veces. Era la señal. Significaba: ven, tengo miedo pero no quiero hacer ruido. Y yo me levantaba, siempre sin falta, a cualquier hora. 3 parpadeos y yo llegaba. Hacía años que nadie hacía esa señal. Mis hijos eran adultos, vivían lejos, en sus propias casas. No había niños en mi casa, no había nadie más que yo. Y sin embargo el pasillo seguía parpadeando. 3 veces. Pausa. 3 veces, llamándome. Podría decirte que investigué la instalación durante días, que busqué la falla, el corto, la causa. Y es verdad, lo hice. No encontré nada. Cada cable estaba perfecto, porque yo mismo los había puesto perfectos. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que hice la tercera noche que pasó. Me quedé parado en la cocina, mirando ese foco parpadear. 3 veces. Pausa. Y por primera vez en mi vida no busqué la explicación eléctrica. Hice lo que hacía cuando mis hijos eran chicos. Caminé por el pasillo, despacio hacia la luz, como si alguien me estuviera esperando del otro lado con miedo, sin querer hacer ruido. Llegué al cuarto de mi hija, el que sigue con su cama vieja aunque ella ya no viva ahí. Abrí la puerta. Estaba vacío, por supuesto. Frío. En silencio, me senté en el borde de la cama en la oscuridad, igual que hacía años, y dije en voz baja lo que siempre decía cuando llegaba: aquí estoy, ya no tengas miedo. El foco del pasillo dejó de parpadear, y no volvió a hacerlo nunca más. No sé qué era. No sé si era una falla que se corrigió sola por casualidad, justo esa noche, justo con esas palabras. No sé si era memoria, o cansancio, o la mente de un hombre solo llenando el silencio con lo que más extraña. La parte de mí que es electricista quiere creer que fue un contacto flojo,
que finalmente se asentó, pero hay otra parte. La parte que corta cables y ve cómo los timbres siguen sonando. La parte que oyó una respiración en un archivo vacío. Esa parte cree otra cosa. Cree que a veces la casa no está fallando. Cree que a veces la casa está tratando de decirte algo con la única voz que tiene, que es la luz, el sonido, la corriente que corre por las paredes. Y cree que lo peor que puedes hacer cuando algo te llama de noche con una señal que solo tú entiendes es quedarte quieto fingiendo que no la reconoces. Por eso te decía al principio que hay cosas que no deberías escuchar solo de noche. No porque te vayan a hacer daño, sino porque si estás solo el tiempo suficiente y la casa está callada el tiempo suficiente, empiezas a esperar la señal. Empiezas a querer que el foco parpadee 3 veces, y esa espera, esa esperanza es lo que de verdad no te deja dormir. Guardo ese zumbador desconectado en mi taller. Guardo el recuerdo de esa canción detrás de una puerta cerrada. Guardo la respiración que borré sin copiar. Y guardo sobre todo 3 parpadeos en un pasillo vacío y la manera en que se detuvieron cuando por fin fui a contestar. Todavía trabajo, todavía reparo timbres, cambio focos, instalo cámaras, pero ya no le digo a nadie que su casa no puede hacer lo que hace. Ahora, cuando un cliente me pide que haga callar algo, no le pregunto por qué, solo le pregunto una cosa, en voz baja, antes de empezar. Le pregunto si está seguro de que quiere que se calle, porque una vez que se calla, la casa vuelve a quedarse en silencio, y hay silencios que pesan más que cualquier ruido a las 3:15 de la mañana.